¿Y los primitos Barragán? 60. Listo, muy bien. Miss, te faltó llamarme. Yo dije Laura Romero como 3 veces y no me respondieron. Listo, Laurita, ya te quito la falla. Profe, de pronto hasta ahora entró. ¿Listo? Dana Bustos, ¿al fin ya está? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase de la colonia, de los grupos sociales de la colonia. Entonces, este cuadrito es el que ustedes tienen que tener allí para que, pues, para cuando tengamos la evaluación, repasen estas temáticas ahí. Entonces, pues los españoles, como lo decíamos, chicos, no empecemos. A ver, ¿qué más me puedes decir tú acerca de los españoles, Tomás Guzmán? ¿Qué otras características tenían ellos? Valbuena. Lo controlaban y ponían a los africanos a trabajar porque como los africanos eran negros, resistían más el sol y eran más fuertes. Muy bien, listo, muy bien. A ver, Santiago Colmenares, ¿qué nos puedes decir tú acerca de los criollos? Los mestizos, los esclavos. Eran los hijos de los españoles, pero aunque fueran los hijos no podían encargarse de altos cargos como ser rey, virrey, porque ellos fueron nacidos en América y no en Europa. Muy bien. Dana Rodríguez, ¿qué nos puedes decir de qué tú entendiste y cuál era la función de los mestizos? Raya la pantalla. Trabajar. Bueno, sí, pero cuéntanos más acerca de los mestizos. Que venían de tierras de España, de las tierras de indígena y de las tierras de los negros. Bueno, no venían de las tierras, fueron los cruces, la mezcla racial que se dio entre los indígenas y negros y españoles. ¿Listo? Para que te quede claro ahí, los mestizos eran la mezcla racial que se daba entre aquellos. Hoy en día, ¿existen solo los mestizos o hay muchos más grupos? ¿No recuerdan? La profe Marta en la clase pasada les dio un aporte a lo último. Pero no nos está explicando y se acabó la clase. Sí, yo le estaba escuchando, pero se acabó el tiempo y no pude volver a ingresar. Bueno, les cuento. Resulta que... Miss, Señora, ¿Puedo decirlos? ¿Puedo decirlos? la Cordi nos dijo Dale, Julián. que la Cordi nos dijo que nosotros veníamos de todas las razas. Exacto, Y no nos veníamos de todas esas diferenciaba. mezclas. Muy bien. Entonces yo me voy a devolver acá un poquito y les muestro. Estas eran las etnias de ese momento, ¿cierto? El mestizaje que se dio en ese momento. Pero resulta que luego se mezclaron mestizos con indígenas y luego mestizos con mulatos, zambos con indígenas, blancos con zambos y mejor dicho, pues se fueron mezclando todas las etnias, todas las razas. Esto dio origen a que muchos de nosotros tengamos aspectos muy similares a, cuando somos de ojos claros, pues muy similares a los españoles. Cuando tenemos el cabello mono, pues similares a los españoles. Cuando nuestros rasgos de nuestra cara, por ejemplo, las cejas pobladas y así anchas, es muy particular de una característica de los indígenas, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros antepasados, pues tenemos mucho de cada una de estas mezclas raciales de ese momento. A ver, Jerónimo, ¿qué nos puedes tú contar acerca de los indígenas? Jerónimo. Grupos que habitan en el continente americano. Más fuerte, mi amor. Yo no sé, tu audio siempre es muy bajito. Cuéntanos. Eran grupos de personas que habitan en el continente americano. Bueno, sí. A ver, Barragán, Ángel, ¿qué nos puedes tú más fortalecer? ¿Qué más características tenían estos grupos? Matías o Ángel.
Mis Tomás Alfonso está rayando la pantalla. No estoy haciendo nada. No ni Bueno, siquiera- Tomás, cuéntanos tú qué nos puedes hablar acerca de Tomás Alfonso. ¿Qué nos puedes tú agregar a las características de los indígenas? que los indígenas eran un grupo de personas que habitaban la tierra. Bueno, pues eso ya no lo contó Jerónimo, pero ¿qué más tú puedes agregarle a eso? Yo sé A ver, Marjan. Que ellos vivían, que al principio, cuando llegaron los españoles a América, los indígenas creían que eran dioses porque jamás habían visto armaduras, ni eso, ni escopetas, ni nada. Exacto, muy bien por tu apoyo. ¿Alguien más quiere complementarlo? ¿Qué más características tenían este grupo de personas? No hablaban español. Bueno, esa es otra. Camacho, ¿qué más nos puedes decir tú? tenían sus culturas. Tenían su propia cultura, muy bien. Entonces, Eran esclavizados por los españoles. esa es otra de sus características. que ya Creían cuando en fueron los dioses colonizados- como el sol, la luna y las estrellas y la Excelente. naturaleza. Muy bien, exacto. Si ven que los indígenas tenían muchas características. ¿Y será que hoy en día esas personas se les respeta sus tradiciones y costumbres? No, porque ahora creo que ellos aún siguen esclavizados por los españoles. No, mi amor, resulta que la esclavitud se acabó hace mucho tiempo. Cuando nos independizamos, en 1810 se acabó la esclavitud. Ellos hoy en día son libres, ¿cierto? Ellos tienen su cultura, sus tradiciones, son respetadas. En la Constitución, espera, ya te doy la palabra, María José. En nuestra Constitución hay un artículo, el artículo 330, nos habla sobre que que se reconocen los resguardos indígenas, ¿cierto? Se reconoce que ellos tienen autoridad para crear sus leyes, para crear sus formas de gobierno y demás. Ellos no tienen que votar por los alcaldes, presidentes que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen sus propios gobiernos. Eso es algo que con la Constitución de 1991 se respetó, ¿cierto? Esa Constitución ya va a cumplir 30 años. Entonces, desde esa Constitución se respeta todas las características a los grupos indígenas. Pero Dime, es María que José. no, yo me vi una serie que se llamaba Frontera Verde, que es de los indígenas, de la creencia de la naturaleza. Ajá, ¿y qué? Que ellos los subían a los árboles y los pasaban a plantitas. Pero pues O eso es algo que es costumbre sea, de ellos, es tradición. Profe, ¿puedo hablar? Dale, Señor, Tomás. Profe, y siguen habiendo parejas españoles, criollos, así. Como te decía, en ese entonces se veían muy marcados esos grupos, pero como les decía la clase pasada, la profe Martica, y les recuerdo, todos estos grupos pues se fueron mezclando y hoy en día pues nosotros tenemos muchas características de cada uno de ellos. Por ejemplo, los que tienen una piel bastante morena, puede decir que vengan de una mezcla de un sambo, de un africano, de un mestizo, ¿cierto? Todo eso se refleja hoy en día. Y pues obviamente se siguen dando muchos más cruces y pues obviamente una mezcla racial mucho más amplia que esos 6 primeros grupos que se ven desde el descubrimiento, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Resulta que esos criollos tenían una vida cotidiana, ¿cierto? Su vida era en cuanto a qué actividades hacían ellos en ese entonces. Entonces ellos trabajaban durante la colonia, el día estaba marcado por unos horarios laborales en los que los campesinos o los indígenas y los negros tenían que trabajar. Ellos se desempeñaban en trabajos agrícolas, que era trabajando la tierra, sembrando el maíz,
sembrando distintos productos, pues primero para su consumo y segundo pues para poderlos llevar también a España, porque así lo requería la corona. También la vida cotidiana de la sociedad colonial pues tenía distintas formas en las que se reflejaban. Su vestimenta, ¿sí? Hoy en día vemos que esa vestimenta era muy bonita, ¿cierto? Muy elegante, tenían, sus peinados eran algo distintos, se respetaba mucho, por ejemplo, cuando las mujeres iban en la iglesia, en ese entonces pues tenían que usar un pañolón muy largo que cubriera su rostro. Hoy en día pues lo hacen en especial las mujeres de alta edad, las abuelitas pues aún siguen respetando esa tradición. Ya los demás pues eso es alguna tradición que se ha perdido con el tiempo. Eh, en las clases altas pues usaban, espero que Miguel Ángel, no te puedo dar el control de mi pantalla, bueno, recuerden que eso no se debe solicitar. Los hombres usaban vestidos de paño elegante, usaban bastones. Esos bastones no era porque estuviesen cojos o demás, sino porque representaba que ellos tenían poder, que ellos eran de la clase alta. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta? Yo, Profe, yo. Vamos en orden, Samuel y luego Tomás. profe, ¿y por qué se fue perdiendo esa tradición de que ya no usan trapos en, bueno, Trapos, no, pañolones. sí, pañuelones en la cabeza? Porque pues ya la gente tenía otras creencias o les parecía que era algo muy, que no tenía sentido, ¿cierto? Entonces, cada uno pues como ya después se reconocieron pues los derechos, pues la persona era libre de decidir si lo usaba o no lo usaba. Sigue, Tomás. ¿Cuál era tu pregunta? Profe, y antes cuando ponían a trabajar a los africanos, ¿les daban tiempo de descanso o no? Pues era pues en la noche, pero los mantenían bastante tiempo, los sometían a labores fuertes, los azotaban con látigo, les causaban grandes heridas y pues los tenían como, por decirlo, en un establo para que durmieran. Ellos no les asignaban una casa o algo digno y respetuoso, sino los tenían allá como los consideraban animales. Para ellos no eran personas. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Quién seguía? Pregunta. Profe, una Santiago. pregunta. Profe, los indígenas también también habían indígenas de clase alta o no? No, en ese tiempo los indígenas eran los que, como lo veíamos la clase pasada, que se acuerdan de las mitas, que las mitas eran como las organizaciones que se decidían qué hacer con los indígenas y qué labores debían desempeñar. Y pues también en ese tiempo, como hoy en día, habían las divisiones sociales, los de estrato alto, medio y bajo. Entonces se reflejaban mucho en los lugares que frecuentaban. Entonces los españoles y los criollos iban a las plazas mayores, a las calles reales. Y el resto del pueblo pues estaba en los alrededores, en el mercado, en las plazas, en las caballerizas. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo así las clases altas? Por ejemplo, hoy en día no se le conoce como clase alta, sino estrato 6, estrato 7, o sea, aquellas personas que tienen más recursos económicos, tienen unas casas más lujosas. Entonces, en ese tiempo era lo mismo, la clase alta eran los españoles que tenían sus grandes vestimentas, que las mujeres eran con sus miles de vestidos, sus guantes hasta el codo, sus sombrillas cuando salían a la calle. Y pues, ¿quién les llevaba todo eso? Las indígenas o las negras, escogían algunas negras para que las acompañaran a hacer el mercado y ellas eran las que cargaban todo y demás. Señor. O sea, antes la clase alta no era tanto como las casas, sino era como los paraguas, los bastones. No te entendí tu pregunta, ¿cómo? Que ahora, por ejemplo, que las clases altas antes no eran como tal casas, sino eran también, por ejemplo, paraguas, bastones.
Bueno, todo eso eran como cosas que los hicieran ver de clase alta, que usaban. Objetos, vestimentas y demás. Señor. Camacho. Camacho. Es que yo tengo una tía que trabaja con personas de estas. Se te corta la voz. Profe, Santiago Lozano. A ver. o sea, antes los del pueblo de España también tenían clase alta. Micrófono apagado. Qué pena, chicos, es que ya. María José, por favor, evita ponerte a cantar y ponle atención a tus compañeros. Santiago, no te entendí, Camacho, se te corta mucho el audio. Démosle la palabra a Santiago Colmenares entonces. Yo no estoy cantando. Señora, ¿Qué? Dime, ¿Qué? ¿tenías una pregunta, Santiago? no. Bueno, es que Profe, era yo. dame, Santiago. Ah, es Lozano, Santiago Lozano. Pero, o sea, antes los del pueblo de España también tenían clase alta. Eso es lo que les he venido diciendo, chicos. Vuelvo y les explico entonces de otra forma. Estaban los españoles, que eran los de clase alta. Los criollos, que eran como los de clase media. Y los de clase baja, pues eran los indígenas y los africanos. En ese tiempo eran esos tres, como ya lo sabía, y los esclavos, como lo vimos en la pirámide. Pero hoy en día, pues se ve de otra forma, ¿cierto? Entonces acá en Bogotá podemos verlo de esta forma. Los que viven en el norte, en los penthouse, en las grandes casas de 2, 3 pisos, con grandes cuartos, pues son los de clase alta, que son los estratos 4, 5 y 6 y 7. La clase media podríamos decir que sería el estrato como entre 4 y 3 y alguna parte del estrato 2. Y la clase que están en el estrato 2, 1 y hasta el estrato 6. Entonces, se le corta. listo, chicos. Bueno, entonces resulta que esa cultura durante la época, ellos también pintaban mucho, se recibían gran influencia de la iglesia. Entonces, el idioma, la pintura, la religión, la forma en la que construían las casas, pues, y en cómo leían, y la música, todo eso fue algo que fue traído desde España y pues que en ese entonces tenía mucho que ver en su vida cotidiana. Señor, ¿me preguntaban? No. Bueno, resulta que en ese tiempo se hacían unas reuniones que se llamaban tertulias. Las tertulias eran como esos encuentros en los cuales las personas se reunían a dialogar, a hablar, donde las familias pues mostraban sus ropas, sus joyas que traían de Europa y pues presumían mucho de esto, ¿cierto? Muchos otros pues no ¿Pero eran podían. los españoles o también podían los otros, los demás? Los criollos, los españoles y los criollos, pues los negros y los indígenas pues no podían comprar todas estas vestimentas lujosas y demás. Y algunos criollos, Profe, otra pues, pregunta. señor, Profe, o sea, las texturas ahí eran, ¿cómo le explico? O sea, doradas. ¿texturas de qué? O sea, de, digamos, de una reunión llevaban cosas. Profe, Así Mariana Caicedo rayó la pantalla. ¿Ya llegó Mariana Caicedo? Mariana, ¿estás por ahí? Señora, ya llegó. Profe. Ah, hola Mariana. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de lo que hemos visto? ¿Cuál sería tu aporte? Pregunta, profe. Dime. O sea, los indígenas, o sea, no sé cómo hacer para que Bueno, me te voy a entiendan. hacer una pregunta porque yo sé que tú ya te pusiste al día. Nosotros vimos unas clases sociales. ¿Cuáles son esas clases sociales que se dieron en la colonia? Son 4.
Profe, una pregunta. ¿Y por qué Espera, la espera, imagen- deja que Mariana me responda y ya te doy la palabra. Mariana, cuéntame, Mariana, ¿cuáles son esas 4 clases sociales que veíamos en la colonia? Tan fácil. Bueno, te recordamos, Mariana. Entonces estaban los españoles, que eran los que venían desde España, los criollos, que eran hijos de españoles, pero que nacían acá en América, los indígenas y por último, los esclavos. ¿Listo, Mariana? Profe, una pregunta. Una pregunta. Vale, Gabriel, dale tú. O sea, si un indígena iba a comprar un vestido en España, ¿no podía comprarlo? No, porque primero ellos no ganaban tanto dinero. O sea, les daban muy poco dinero y lo que ellos reunían lo guardaban para comprar como de una u otra forma su libertad. Entonces ellos usaban trajes que les daban sus dueños, sus amos, pero no eran trajes finos, eran trajes muy sencillos. ¿Listo? Entonces ellos no ¿Profe, podían puedo hablar? alcanzar. Profe, Bueno, chicos. A ver, Ángel. profe, entonces en esas fiestas que una pregunta. aparece en la imagen, los negros cocinaban y lavaban las cosas. Sí, señor. Muy bien por tu aporte. Los negros eran la servidumbre, entonces los que atendían a la gente que llegaba a esas reuniones, ¿cómo se llamaban las reuniones? Miss, como en la Tertulias, las tertulias. Muy bien. Miss, como en la película Destinos Cruzados. No la he visto. ¿Puedo hablar? Es que es una de Chicos, el libro. respetemos la palabra. Cuando María José termine, sigue Miguel, ¿listo? Profe, yo. La película de que una señora hacía un libro para la libertad de los negros. Ah, yo ya me la vi, sí. Ah, bueno, listo. Trataba sobre que una española dijo que las sirvientas, o sea, las negras, las indígenas, no podían utilizar su mismo baño, que se contagiaban a los niños y no sé qué más. Y una española, escuchando todo eso, quería hacer acerca de un libro para que ellas pudieran tener otro trabajo además de ser sirvientas. Oh, qué bueno, no la he visto, toca verla. A ver, García, Miguel. Profe, ¿por qué ellos antes no aprovechaban el oro? ¿Quiénes? Los españoles, los indígenas. ¿No lo aprovechaban? ¿Cómo que no? Si ya lo habíamos visto. Recuerda que todo el oro se lo llevaban para España para poderlo vender. El profe Sergio nos contó una historia que antes el oro era regado por todas las calles. Ah, pero porque estaban los indígenas, porque no sabían, ellos no tenían como el conocimiento de qué realizar con para ellos eso era algo normal. Pero entonces ya fue cuando los españoles empezaron a ver que eso sí tenía un valor y pues empezaron a llevarse todo eso. Bueno, continuamos. Entonces, en estas reuniones, pues ellos se reunían, valga la redundancia, a conversar, a dialogar, a hablar sobre política, a hablar sobre muchos otros temas interesantes del momento. Se dedicaban a jugar a ajedrez y todas estas actividades realizaban durante las tertulias, a tomar el té, a bailar, a Profe, pintar. Señor. Cuando los indígenas se fueron a España, ¿qué hicieron con la tierra donde vivían ellos? No, los indígenas nunca se fueron a España, los indígenas siempre estuvieron acá en nuestro territorio. Ay, Miss, antes de que sí, no te tienes que ver la película, solamente te tienes que leer el libro. Es que es un libro que hizo La Libertad de los Negros. Ah, listo. Se llama Destinos Cruzados, ¿ok? Vale, Esa es una película muy buena. Profe, Dale, dime. ¿y esas riquezas las traían ellos o se las robaron a los indígenas? Recuerda que todo el oro estaba acá en América, pero pues los indígenas le rendían tributo a sus dioses depositando estas riquezas en las lagunas o demás.
Ustedes pueden leer lo de la leyenda del Dorado y allí nos hablan cómo los indígenas tenían esa tradición de honrar a sus dioses, botando en las lagunas todas estas joyas o elementos que ellos elaboraban con todo este oro. ¿Listo? Bueno, ya nos acaba el tiempo, termino de explicarles acá y ya hacemos más preguntas. Entonces, esas visitas ellos atendían con dulces, con mate, que eran bebidas, con cacao, con delicias culinarias que cocinaban los negros. Hoy en día, pues los negros tienen ese punto a favor porque cocinan muy rico, tienen una sazón muy rica. Eso es algo muy importante de rescatarles a la comunidad afrocolombiana, que tienen una mezcla de sabores muy variados, que son agradables ante el paladar de uno. Y pues en ese entonces las tertulias también, los instrumentos que usaban eran el arpa, las guitarras, bailaban polcas, bailaban pasillos, entre muchos otros bailes tradicionales de la época. Entonces los colombianos hacían hacían las canciones, hacían las canciones. No te entiendo, ¿cómo? Entonces los criollos tocaban las canciones. Sí, obviamente ellos las componían, o como en España ya se conocía, pues la gente que viajaba desde España pues ya traía esa tradición y traía esos instrumentos y se lo daban a conocer a las demás personas. Profe, Y ellos los mismos también componían nuevos ritmos. Señor. profe, los que servían, o sea, los que daban la comida y todo eso, ¿eran los criollos o eran los negros o los Ya lo habíamos indígenas? explicado y dijimos que eran los negros y las indígenas los que ayudaban a atender a las visitas que ellos realizaban. Más las mujeres. Profe, o sea, si los españoles no hubieran robado todo ese oro, nosotros fuéramos de estrato alto. Tendríamos más riqueza, no todos, obviamente se seguiría manejando lo de los estratos, ¿cierto? Porque así como dentro de los resguardos, también hay unos clanes, entonces también se podría manejar de otra forma. Listo, chicos, para la próxima clase voy a dejar esta actividad. Esta actividad ustedes la tienen que resolver. Son 2 punticos muy sencillitos que me tienen que entregar el martes 26 de mayo. Entonces, a partir de esta imagen, ustedes van a responder el primer punto. El primer punto, pues, es responder unas preguntas que tienen que ver con la imagen y con características que ustedes, que muchos aportaron durante la clase, que vimos que las vestimentas no eran iguales, o que ya vimos durante la clase pasada que los hombres y que las mujeres no tenían como la misma participación, no tenían los mismos, no participación, sino no ejercían las mismas labores y demás. Y el segundo punto es que ustedes van a consultar más acerca de la vida durante la colonia. Van a consultar cómo eran sus vestimentas, cómo eran sus trajes, cómo eran los trajes de los hombres, cómo eran los trajes de las mujeres, qué objetos o qué artículos se usaban con estos trajes, cómo eran las viviendas, cómo era el trato entre sus habitantes, cómo eran sus tipos de reuniones, cuáles eran sus juegos. Bueno, infinidad de características que Profe, o se... sea, el video te lo mandamos a Sistemas Aéreos. Pero déjenme de explicar y ya. Entonces ustedes van a elaborar un video donde ustedes aparezcan, ustedes se pueden disfrazar, su familia puede aparecer, todos se pueden disfrazar, pueden unos ser los esclavos, otros ser los españoles, otros los indígenas. La idea es que hagan un video muy, muy enriquecedor donde ustedes den a conocer todos estos, lo elaboran y ya, como les estoy diciendo, tocar, chicos, escúchenme y ya hacen sus preguntas. Exacto. Entonces ustedes van a elaborar ese video y yo ahorita subo esta misma imagen, la subo a Sistemas Saberes en tareas. Entonces, ustedes van a elaborar su video y por ahí mismo por tareas me van a cargar el video. Si el video es muy pesado y no cargó, entonces se lo van a enviar al WhatsApp de la profesora Fernanda y ella me lo va a hacer llegar a mí. Pero en lo posible, yo ya hice ese trabajo con los estudiantes de tercero y a todos les cargó el video por Sistemas Saberes. Es un video muy cortico de máximo 2 minutos. La idea es que no se pasen de ahí. ¿Listo? Listo. Profe, Señora, Mariana, dime Mariana. es que
no puedo mandar videos. Pues entonces mamá haz ya una explicó presentación en diapositivas donde salga tu voz explicando. Ok, Miss, eso sí. Miss, Dime, David. no sé, esta tarea tú la mandas hoy. Sí, ya ahorita esta misma imagen se la cargo en tareas de sistemas saberes y recuerden, ahí aparece también el día de la entrega, el martes 26 de mayo antes de las 6 p.m. ¿Listo, chicos? Profe, ¿y esa imagen se puede pegar? Sí, o simplemente tú la observas y respondes las preguntas en tu cuaderno. ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud, chicos? Y esa... Solo te quería. Eileen y pero luego si Marjan. tenemos disfraces. Eileen, ¿La podemos hacer todos en familia? sí, en el video pueden aparecer todos los de su familia. Marjan, Miss, solo quería compartir un dato curioso contigo. dale. Con razón, cuando tú hablabas cuando era que los negros hacían las comidas, con razón, es que hay hombres que viajan a otros lugares, a otros países de indígenas y reciben comida y dicen que es súper buenísimo. Ajá, muy bien. Sofía Sánchez. Ya, espérame. Dos minutos después. Bueno, ¿alguien más alguna pregunta, duda o Sí, inquietud? profe, yo. Una pregunta, no, yo. Dime, Mariana, pero no te Profe, pongas una brava. pregunta, ¿los españoles vivían en mansiones? En ese tiempo no se les llamaba mansiones, sino que se les llamaba casonas. Esas casonas eran unas casas muy grandes que tenían muchos cuartos, donde también tenían una capilla chiquitica, donde ellos también, como eran muy religiosos, pues tenían una capilla allí donde iban a rezar y demás. Entonces, no eran mansiones, sino se les llamaban casonas. Oh, yo quiero tener una casona. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para hacer el video yo puedo hacer una presentación y explicar lo que hay. No, la idea es que ustedes aparezcan. Esa excepción la hago con Mariana porque pues ella no, un caso aparte, ¿listo? Pero los demás sí, la idea es que todos aparezcan, ¿listo? Profe, ¿hasta cuándo hay Bueno. plazo? Ahí decía muy bien en la diapositiva que el martes 26 y como es festivo, entonces tienen viernes, sábado, domingo y lunes. Mariana, No está claro. Aunque yo lo puedo hacer hoy. ¿Listo, chicos? Bueno, Listo. entonces fue un placer haberlos visto el día de hoy. Un abrazo muy fuerte, que Dios los bendiga y juiciosos. Chao, profe. Ya para martes de prueba. Juiciosos. Camila llegó, ¿no? chao, mi. Ay, el gatico, qué lindo gatito. Chao.